había dicho. El hijo de Marianela, que usted la conoce. Maya. Maya. Sin embargo, Marianela quedó viuda, estando él como de 6 años, 7 por ahí. Y el tío joven estaba ahí siempre cerca, o sea que este es prácticamente como si lo hubiera parido yo. No, realmente, además mi amigo ha sido como mío y todo eso. Ahora estar un rato con él y también para que nos edifiquemos juntamente todos acá en esta reunión. Gracias, Padre, porque es obra tuya. No hay casualidades, no es planificación humana, sino eres tú el que estás en nuestros corazones y tu espíritu junto con el nuestro en uno solo. Gracias, Señor. Señor Jesús, este agradecimiento al Padre es a cuenta tuya, Señor. Tú fuiste el que hiciste posible todo esto con ese gran sacrificio que hiciste por todos nosotros. Gracias por tomarnos en cuenta y ser y que nosotros seamos parte de todo este movimiento, tu iglesia, donde tú eres la cabeza, Señor. Gracias. Que tuyo sea la gloria, el honor y la honra por siempre, Padre amado, en nombre de tu Hijo, y que sea el Espíritu el que guía a mi hijo Carlos Luis hoy para que nos dé parte de tu palabra, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. En otras oportunidades le he dado gracias a Dios por ustedes porque sé que han orado por mi familia, por mí, por mis procesos que estoy desde el año pasado. Y entonces qué bueno conocerlos y darles las gracias. Me acordaba de Pablo dándole las gracias a la iglesia de Tesalónica por haber estado pendiente de él, por haber orado por él y todo eso, y cuando me acordaba de ustedes, entonces muchas gracias por la fidelidad. Y hemos estado en mi familia, un proceso de transición, de trabajo y todo eso desde hace más de un año. Y entonces han habido altos y bajos y todo eso, y uno tiene que, la verdad, pues uno habla, yo siempre hablo, yo doy clases en Denver, y a mis alumnos siempre les digo, es que muchas veces hablamos cristiañol, ¿verdad? Porque usamos el vocabulario cristiano, usamos pasajes bíblicos, usamos todas esas cosas, pero muchas veces hay un largo trecho de decir las palabras o de un conocimiento, digamos, intelectual, a vivirlo, ¿no? Entonces, estar viviendo todo este proceso no es lo mismo decir Jehová es mi proveedor que tener que confiar en que Él va a ser tu proveedor. Son dos cosas diferentes. Amén. Entonces, de eso es que vengo a compartir un poco esta tarde de algo que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi vida, de un tiempo acá, desde hace mucho tiempo, pero específicamente desde hace unas 2-3 semanas para acá, y es sobre las conversaciones con Él, ¿verdad? O lo que conocemos la oración. Porque me di cuenta, me he dado cuenta durante todo este tiempo que creo que nunca he aprendido a orar, que no sé orar. Entonces, o de alguna manera, pues necesito madurar mucho en cuanto a mi relación con Dios en la oración. Entonces, pues ha habido mucha reflexión de cómo me siento, de cómo hago, de cuáles son cuál es mi disciplina para orar, si la tengo disciplina, si no la tengo, si le dedico el tiempo a Dios, si no se lo dedico. Y todo, o sea, de ahí ha nacido todo lo que simplemente voy a compartir mi experiencia de corazón con ustedes, no como alguien como un hermano que viene a enseñar esto es lo que dice la Biblia de la oración y vengo a darles la receta, ¿no?, de la oración, y no, sino a compartir una perspectiva en base a mi propia experiencia últimamente. Si quieres cambiar el slide En el que está borrado. El que está borrado. Ok. Por cierto, este
notas que voy a compartir con ustedes fueron producto de ese proceso que he estado, pero fueron un par de horas esta mañana de silencio y de comunión con Dios para ponerlas en el papel y compartir con ustedes, ¿no? Espero llenar las expectativas. Entonces, una de las cosas que a mí me ha pasado es que desde hace mucho tiempo me sucede, es que yo me interrumpo mucho cuando estoy orando. Estoy orando en mi cabeza, ¿no? Entonces estoy en silencio o estoy en algún lugar, inclusive puedo estar en la naturaleza, como estuve de camping hace 2 días, y a veces, porque aprendemos de la Biblia, ¿verdad? Las oraciones de los modelos de los hombres y de algunas mujeres en la Biblia, de cómo oraron, el Señor mismo, cómo se apartaba para orar, y entonces decimos, bueno, en el silencio debe de haber más facilidad, ¿verdad? Pero aún así en el silencio yo me doy cuenta que yo mismo me hago ruido. No sé si alguien más le pasa. Entonces pasan como 15 segundos de oración apasionada y al segundo 16 estoy pensando en el carro, en quién sabe qué, lo que se me viene a la cabeza. Que es inconsciente, o sea, simplemente entran los pensamientos. Porque así funciona la mente. Pero así funciona la mente cuando no la hemos logrado disciplinar un poco o mejorar o avanzar en el ejercicio pues de la comunicación con Dios. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que soy yo? O sea, que tengo mal, ¿no? Que estoy haciendo mal, porque a veces pasan días, sobre todo en este tiempo que ha habido, a veces días de depresión un poco, o de ansiedad, o de nervios, o de todo eso. Entonces uno está como emocionalmente y mentalmente como un poquito, no necesariamente ni siquiera desbalanceado, pero como un poquito preocupado, como viendo de qué hago, esperando en Dios, todo aquello. He pasado días intentando orar y yo mismo interrumpiéndome al punto de que me ha sido imposible orar un día entero. No porque no quiera, no porque no lo intente, no porque no le aparte el tiempo al Señor, sino que no me da la cabeza. Entonces es una angustia porque te genera culpa. Entonces no estoy concentrado en ti, Señor, no puedo ni siquiera dedicarte 5 minutos corridos, entonces me da culpa, y entonces la culpa me hace sentir mal, y la culpa no es de Dios, pero aún así la siento. Y entonces todo eso genera a veces un círculo vicioso negativo que lo que hace es empatucar todo el asunto, empeorar todo el asunto. Si se me salen palabras venezolanas que no entiendo, me preguntan. Como empatucar. es como enlodar, como ensuciar, como. Entonces, a veces nos puede llegar como una especie de cansancio o fatiga espiritual, que es más o menos lo que he tratado de describir en este momento, ¿no? Nos llegan dudas, preguntas, incredulidad. A veces sentimos hasta que hay oraciones sin responder porque podemos haber estado orando durante mucho tiempo, inclusive años, por alguien o por algo, y no hemos visto todavía un desenlace y pensamos, bueno, ¿será qué pasa aquí? ¿Será que mi oración no es efectiva? ¿O no tengo fe cuando oro? ¿Verdad? Porque todo eso se mezclan desafortunadas y desafortunadamente algunas enseñanzas en la iglesia que no siempre son saludables. Como que si tengo que tener una medida X de fe para que la oración pueda ser escuchada, eso no es bíblico, ¿verdad? Porque cuando el Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, lo que está hablando es que Él se va a agarrar de lo más mínimo de fe que haya en un corazón para escucharlo y para alcanzarlo Él a donde ese corazón está. Ese corazón no tiene que llegar a nosotros no tenemos que llegar a Él ya llegó a nosotros.
Entonces eso pasa en la oración también. Entonces se mezclan las malas experiencias con las malas enseñanzas, con creencias familiares o de la cultura o del pueblo, ¿verdad? Lo que sea, y todo eso nos perjudica en nuestro proceso de comunicación con el Señor. A veces, inclusive, comenzar, peor aún cuando nos sentimos un poquito así, digamos, voy a llamarlo desbalanceado, que estamos como fuera de onda, ¿no? Y nos toca orar en público. Ay, ay, ay. Porque entonces lo que sucede es que si yo me siento así, o sea, que no me siento como que estoy de verdad, que no siento que estoy conectado con el Espíritu para cierta oración, pero me toca hacerla, y entonces no le digo nada a nadie. En verdad, soy incapaz de decir, ¿sabes qué más? Me siento mal. Tengo la mente en blanco, más bien oren por mí, paso. El siguiente, más bien, oren por mí, ¿verdad? No, sino lo que hacemos es cubrir esa expectativa que hay, que nosotros mismos le abrimos la puerta, y entonces hacemos una oración. Y no estoy diciendo que eso sea malo ni pecado, no, pero es verdaderamente una oración como el Señor la está esperando, ¿verdad? Y como la necesitamos. Posiblemente no. Y lo que termina pasando es que entonces nos concentramos en las palabras que queremos decir para la oración. Y entonces estamos considerando lo que nos están oyendo, quiénes son. Está el pastor por allá, o está la hermana no sé quién, ese hermano es un crítico, mejor ver pendiente de lo que digo. Todas estas cosas nos pasan por la cabeza y son humanas, seamos honestos, ¿verdad? No queremos lucir como que no estamos bien. Entonces escondemos todo aquello, y entonces no solo no estamos orando, porque no estamos orando con Dios, estamos construyendo un monólogo al aire, porque el Señor no está presente, no estamos hablando con Él. No sé si me explico. Mi corazón y mi mente, cuando decimos el corazón en la Biblia, habla en general de nuestra alma, y el alma incluye las emociones y los sentimientos, y la mente, el pensamiento, el poder de decisión, todo eso está en el alma. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que vengamos a Dios con todo nuestro corazón, nos está pidiendo que vengamos con todo eso. Entonces, si mi mente está desenganchada de la comunión con Dios, porque estoy concentrado en todo este poco de problemas, de que el hermano me va a decir esto, de que no van a pensar así, de que si me equivoco en la oración, de que si no incluyo palabras, citas bíblicas, entonces no soy muy espiritual. Todo este poco de mentiras que nos hemos creído, que no tienen nada que ver con la oración, ¿verdad? Entonces, de eso es que he estado meditando. Entonces ¿cómo hago yo? ¿Ok? No. Estoy hablando hoy de mi caso. Si hay alguna coincidencia, cada quien agarre lo que le sirva, ¿no? Entonces, nuestra actitud muchas veces es parte del problema. Y una de las frustraciones más grandes se convierte entonces el afán de querer orar sin llenarnos nosotros nuestra expectativa de cómo orar. Pero ni siquiera sabemos a veces cómo orar, aunque hayamos practicado por años, sino que estamos haciendo una repetición. Una repetición a veces no solo es de palabras, sino de método. Yo oro de tal forma, porque me acostumbré a, por lo menos mi mamá se levanta, se toma su cafecito, se fuma su cigarro y sale ¿verdad? Todos tenemos nuestras rutinas, todos los seres humanos, sin excepción. Yo también me levanto y me tomo mi cafecito, hago lo mismo. Pero entonces, a veces podría valer la pena entonces revisar cómo son mis rutinas. Porque nos enseña, la Biblia nos enseña, Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos los dones espirituales, y nos enseña a que debemos tener una práctica en forma de disciplina
lo que él llama los asuntos espirituales, ¿verdad? Bueno, digo yo siempre, ¿con qué se come eso? O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa eso para mí, para mi vida hoy aquí en Tulsa, ¿no? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Si no la palabra de Dios nos queda, dice Pablo también que debemos ponerla por el hacer, ¿verdad? No solamente quedarnos con la palabra. Entonces, yo me doy cuenta que yo efectivamente estoy en ese círculo muchas veces, donde yo me estoy interrumpiendo yo mismo, pero es porque a veces me esfuerzo tanto en querer orar que estoy pensando y concentrándome en las palabras y en los propósitos, inclusive, por la gente, por aquello, y no estoy conectado con Dios. Dios está ausente de mi oración. Entonces, cuando eso sucede, no estamos orando con Dios. Estamos teniendo un monólogo, una conversación con nosotros mismos, con el aire, o tal vez una buena reflexión, pero no es necesariamente una oración que está en conversación, en comunión con el Señor. Entonces, acabo de presentar como un problema, mejor dicho, un problema en macro, ¿no? En grande. Y de ahí pueden venir muchas ramas, muchas áreas diferentes para cada uno de cómo aplicar o cómo mirar cómo estamos en ese problema. Entonces, ya hablamos un poco de todo esto. La culpa. Algo debe estar mal conmigo. Yo he pensado eso muchas veces. Algo tiene que estar mal conmigo en mi cabeza porque es que no puede ser que yo me interrumpa constantemente, tanto. O sea, yo me hago ruido a mí mismo. Y aunque trate de aislarme, yo en mis estudios me he dado cuenta que, y estoy seguro como ustedes saben, la oración no tiene requisitos, porque se convertiría en ley, ¿verdad? Entonces, no tenemos que estar necesariamente de rodillas, por ejemplo. Aunque, ¿verdad? Si en mi corazón está orar de rodillas con Dios y Él y yo tenemos esa relación, adelante. Pero puedes orar sentado, puedes orar parado de cabeza. No importa la posición ni la hora, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que logra que Dios nos escuche? Una oración personal. Una sola cosa. ¿Cuál es? Corazón, la fe. ¿La fe en qué? ¿En qué lo va a En lo hacer? que yo veo, la fe en Dios. Va por el camino correcto. Que no se escucha. Que Él no se escucha. Pero ¿cómo sabemos que nos escucha? Allá aquí. ¿Verdad? Lo que tenemos es la sangre del Señor. Porque antes de la cruz, el pueblo de Dios tenía sacerdotes. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, uno solo, era el encargado de hacer el puente entre el pueblo de Dios y Dios en las oraciones. Ninguna persona podía orar directamente con Dios y esperar que lo escuchara. Cuando ocurre el sacrificio en la cruz, entonces, nos dice Hebreos, Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Entonces, a través de la obra de Jesús, ya nosotros no necesitamos a los sacerdotes, porque a través de Jesús, que es el sumo sacerdote, nos comunicamos directamente con el Padre. Amén. De forma personal. Entonces, si ya por gracia hemos recibido la capacidad de tener una relación con Dios, porque ya hemos sido hechos hijos de Dios, entonces no importa cómo esté, en qué posición me encuentre, ni en qué momento, ni en qué lugar. Esta no es la casa de Dios. Ningún edificio lo es, ¿verdad? Pero cuando estábamos chiquitos, yo creo que una forma de convencernos de que fuéramos para la iglesia, venga, vamos a la casa de Dios. Pero la casa de Dios somos nosotros, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, no es necesariamente que algo malo esté conmigo, porque Él entonces está escuchando todo lo que yo estoy diciendo o lo que no estoy diciendo, o mi propia frustración también la está escuchando. De hecho hay entonces una comunicación ahí, ¿verdad?
relación. Entonces, ¿qué es lo cómo llegamos a nuestra salvación? Pues a través de la aceptación de nuestro Señor Jesús como Señor y Redentor en nuestras vidas, arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento de mi condición, ¿verdad? De humano desastroso, y entonces comienza una relación a partir de ese momento, ¿verdad? Entonces, es a través de mejorar mi relación. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Alejandro. Entonces, Alejandro, nos acabamos de conocer, ¿verdad? Imagínate que tú hiciste la obra de Jesús, pero tú estás acá todavía, y yo te conozco. Jesús, ¿verdad? Y como te acabo de conocer y creo lo que acabas de hacer, porque todavía estoy viendo la cruz allá y veo mi vida y todo, y lo acepto, entonces vengo a ti por creer en ti y por darme cuenta de que yo necesito de un Salvador. Vengo a ti, pero en ese momento yo te conozco, a ti como persona. En este momento, ¿tú qué crees? ¿Te conozco o que no te conozco? Pues no te conozco mucho. Ni siquiera hemos conversado la primera vez bien todavía, ¿verdad? Entonces tengo que conversar contigo para conocerte un poco más. Yo digo que no es cuánto nosotros tenemos de Dios, es cuánto Dios tiene de nosotros. Tiene de nosotros, ¿ok? La relación que Él tiene con nosotros. Sí, la relación o la disponibilidad o deseo de relación de Él a nosotros es 100% y nunca cambia. Exacto. Es cuánto Dios tiene de nosotros. Exactamente. Pero si yo me acerco a Él o me alejo, está en mí, ¿verdad? Entonces, por eso lo decía yo al principio, que Dios, la única religión en el mundo, no hay que conocer los millones de religiones que hay ni cómo se llaman para entenderlas. Todas las religiones del mundo, sin excepción, aparte de la judeo-cristiana, necesitan o tienen un sistema donde las personas tienen que hacer bien, portarse bien para elevarse de alguna manera y llegar a donde está Dios y acercarse a Dios a través de su conducta. Si yo soy bueno, entonces yo me recibo. Eso lo enseñan el 99.9% de las religiones, excepto el cristianismo, donde Dios se acercó a nosotros. Amén. Entonces una diferencia radical. No nos creamos la mentira de que todas las religiones son parecidas, de que todos buscan portarse bien. Eso es una mentira de Satanás. El único sistema religioso donde Dios se ha acercado al hombre es el cristianismo, a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, Él se acerca a nosotros donde nosotros estamos. Eso es lo que se llama gracia. Eso es un favor, dice la Biblia, un favor inmerecido, es la gracia, ¿no? Entonces, vamos a tocar en eso un momentico para hacer, porque voy a hablar de la gracia un poquito más adelante. Entonces, ¿todos tienen claro qué es la gracia? ¿Sí? Vivimos en el Evangelio de la gracia, ¿verdad? La iglesia pertenece a la era del Señor, que decidió impartir gracia de la forma que lo está haciendo, con el Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la gracia diaria. Entonces, gracia es un regalo, un favor inmerecido. No me lo merecía, pero Dios me lo dio de todas maneras. Y me lo da todos los días, porque sigo sin merecérmelo. Sin importar lo bueno que sea, ni el favor que le hice a nadie, ni en cuántos niñitos alimenté. Sigo estando en la condición pecaminosa en la que estaba al principio, solo que ahora soy redimido. Entonces, esa es la gracia. La justicia de Dios es cuando no me da lo que me merezco. Entonces, yo hice lo que hice, yo me merecía mi correazo de mi mamá, y mi mamá no me lo dio, Dios no me lo dio. Entonces, eso es porque Dios tuvo misericordia con mi situación, y entonces impartió su justicia, que es diferente a la justicia nuestra. Porque en la justicia nuestra, el que se roba la silla tiene que tener consecuencias.
esta situación de manera diferente. Ok, entonces, ¿por qué entonces, entre otras cosas, pero la verdadera única razón de base de por qué todo esto sucede, de que no puedo pensar bien, de que me interrumpo, de todas esas cosas, de que me saboteo mi propia vida espiritual, tiene su raíz, bíblicamente hablando, en la caída. Cuando yo digo la caída, ¿quién no sabe de qué estoy hablando? Levante la mano. Todos sabemos qué significa la caída. Okay. La caída la podemos ver en Génesis del 1 al 3, sobre todo en el capítulo 3, cuando el ser humano pecó y entró el pecado en toda la creación, ¿verdad? Entró en el universo, por eso vemos que el universo se está degenerando. Las leyes de termodinámica nos explican perfectamente, aquí el ingeniero, nos explican perfectamente cómo sucede el asunto de la degradación de la energía no se elimina, sino que se transforma, pero cuando se transforma pierde propiedades y ya no puede ser usada para lo que había sido usada antes. Eso es lo que está pasando en el universo. Se está acabando, poco a poco. ¿Por qué? Por el pecado que entró en el universo. Así nuestros cuerpos, así las enfermedades, ¿verdad? Por eso a veces nacen niñitos a lo mejor sin un brazo o con cosas porque no son naturales, que no son normales, es por el pecado que ha entrado, que está en nuestro ADN. Pues entonces el pecado ha entrado también en nuestra oración. ¿Cuántas veces se ha puesto a reflexionar? El pecado está en mi oración. ¿Y qué significa eso para mi vida? Está duro, ¿verdad? Porque esta es una de esas cosas que uno como que va así, ya sabe, el pecado está en todas partes, pero ¿cuántas veces me he dicho? El pecado está en la forma que hablo con Dios. Eso no está sujeto a duda, eso es un hecho bíblico. Entonces, partiendo desde el punto de vista, está arrancando desde el punto de partida que el pecado está en mi oración también, entonces, ¿cómo quiere Dios que yo ore? Porque Él sabe que el pecado está en mi oración. Sin embargo, Él quiere que ore y que esté en comunicación con Él. Vamos a leer este pasaje bíblico, por favor. Mateo, capítulo 11, y leemos estos 5 versículos. ¿Ya la tienen? Ok. No veo ni con los lentes puestos ni sin los lentes. Ok. Entonces, comienzo en el 25. En aquel tiempo dijo Jesús, Jesús dijo, te alabo, Padre. Lo que está sucediendo allí es que de hecho Jesús está en oración, está retirado en oración con el Padre, ¿verdad? Entonces le dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Dice Jesús, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, Jesús está contrastándole a los discípulos la forma en que Dios les había mostrado a ellos la ley, en este caso, la forma de vivir que ellos habían adoptado
como simplemente reglas y cosas que hacer mecánicamente, pero no habían puesto nunca su corazón. Es decir, en ellos no había amor. Entonces lo está contrastando y les está diciendo, esa no es la forma. Y le dice al Padre, gracias porque le estás revelando esto. ¿Qué es esto? Es que esa no es la forma de vivir. La forma de vivir es acercarse a Dios y a los demás con el corazón. Pero le dice Jesús al Padre, gracias porque se lo has revelado a los que son como niños. La Reina Valera dice a los niños, pero realmente lo que quiere comunicar Jesús no es a los niños literales, sino a las personas que tienen una actitud de humildad de corazón que los lleva a aceptar su posición delante de la de Dios. Y eso es lo que lo convierte, eso es lo que está hablando Jesús de humildad. Entonces, cuando dice, vengan a mí todos ustedes, nosotros también, que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, claro, en ese momento, vengan a mí porque estaban presentes, ¿verdad? Pero nosotros todavía venimos a Jesús. ¿Y cómo venimos a Él? Pues venimos a Él en la oración. Entonces, ¿cuál es la forma, cuál es la no quiero decir receta, pero cuál es la actitud, cuál es la forma en que Jesús mismo de sus palabras está diciendo que vengamos a Él? Ven a mí cuando te sientas muy espiritual y te hayas aprendido 20 versículos bíblicos y los puedas citar. No. Ven a mí cuando hayas hecho labores de caridad y yo te voy a escuchar. No. Ven a mí cuando... No. Ven a mí cuando estés cansado y agobiado. Entonces, ¿por qué no venimos a Dios muchas veces, de esa forma? Como niños. Dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor un par de capítulos más adelante. Dejen que ellos vengan a mí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que logramos con eso? Pues yo les daré descanso. Pero ¿cómo nos va a dar el Señor descanso cuando estamos atrapados en un juego de palabras y en una actitud mental y emocional que solo realmente al final lo que está pensando es en yo? No en estar en presencia de Dios hablando con Él. ¿Verdad? Si alguno aquí no está en esta categoría que yo estoy hablando, siéntase requete bendecido. Y ignore la mayoría de las cosas que estoy diciendo. Pero creo que la mayoría de las personas, en algún momento por lo menos, pasamos por todo esto. La mayoría de los creyentes. Entonces, fíjense esto. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. O sea, ese es el requisito. Para venir a mí, no tienes que ser bueno ni ultra espiritual, ni hablar cristiañol. Lo que tienes es que estar cansado y agobiado. Y dímelo a mí. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy agobiado, la palabra, ¿qué significa estar agobiado? Puede ser, además de cansado, puede ser estar perturbado, estar en crisis emocional, estar en depresión, estar con niveles de estrés muy altos. Todas esas cosas agobian la vida. Entonces ahí es cuando nos cuesta más, ¿verdad? Pero ahí es cuando Él dice, ven a mí y yo te daré alivio. Y lo voy a hacer de esta forma. Carga mi yugo. Me dice, ¿cómo que cargue tu yugo si no puedo con el mío? Entonces, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo cargo el tuyo? ¿Saben qué es un yugo? ¿Verdad? Esta cuestión que le ponían a los bueyes y todo aquello que son pesadísimos. Bueno, o sea, Jesús nos está diciendo, agarra ahí, brother, Alejandro, póngase este yugo. ¿Cómo te hace sentir eso? Como que, o sea, no puedo, ¿verdad? No creo que vaya a poder. Pero vamos a ver realmente qué está diciendo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. ¿Cuántas veces, levanta la mano a ver cuántos honestos hay aquí, han orado porque Dios les dé humildad y mansedumbre? Amén. Sí, todos hemos orado por eso, porque nos reconocemos egocéntricos, ¿verdad? Entonces,
el Señor está diciendo, aprendan de mí que yo soy humilde. Pero ¿humilde cómo? Humilde que yo sé que yo no puedo solo, que estoy viniendo a Dios. De eso es que está hablando el Señor. Y encontrarán descanso para su alma. Acuérdense que está hablando de alma, de mis pensamientos y de mis emociones. Cuando vengo a Él con todo eso, entonces y me conecto con Él, no con las palabras, entonces entro en comunión con Dios. Recordemos que después de todo Dios es una persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en una reunión familiar en la casa, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar, a ver, le voy a decir ahorita a mi mamá y mira, y me pongo a estructurar aquella cosa? No, le digo lo que siento, lo que pienso, lo que tenía guardado para un cuento para echarle, ¿verdad? Así quiere Dios que vengamos a Él, como niños, cansados, agobiados. Y entonces continúa el Señor, dice, porque mi yugo, ese que te dije que te pongas, es suave. ¿Cómo que suave? Si eran de madera maciza. Y mi carga es liviana. ¿Cómo que liviana? Si los bueyes eran bueyes de 600 kilos que apenas podían con ese yugo. Jesús lo que está entonces ilustrando, esta es una ilustración, no es algo literal, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros llevamos todas esas cargas por nuestra propia fuerza, no podemos. Amén. Nos caemos de boca, nos caemos para un lado, para el otro, nos rozamos las rodillas, ¿verdad? Pero el yugo de Él es un yugo que ya cargó con el peso del pecado, es un yugo que ya cargó con el peso de nuestro sufrimiento. Entonces, si deposito en confianza, aquí es donde se aprieta más la cosa, todas esas cosas con Él, entonces entro en una comunión diferente con Él. Y entramos en el tema de la confianza, no sé si es lo que viene ahora, vamos a ver. De la confianza. Entonces, yo me pregunté cuando estaba pensando en esto, decía, esto de cargar el yugo del Señor, entonces, es una especie de sacrificio que yo tengo que hacer, porque suena a que la cosa es dura. Por lo menos de entrada, suena como que es duro, ¿verdad? Ponte este yugo y cárgalo y ven a mí. Uno se imagina Jesús por allá y uno arrastrando el yugo para llegar a Él. Pero no es un sacrificio, lo contrario, el sacrificio ya lo hizo Él, y entonces deposito todo lo mío en Él, para que al yo ponerme el yugo de Él, efectivamente es un yugo más liviano que el mío, si yo estuviera cargando el mío. Porque Él está cargando el de Él y el mío. Amén. Ah, bárbaro, ¿verdad? Entonces, esto es gracia. Esto es gracia. Si no, sería una obra lo que estamos haciendo y nos convertimos en legalistas. ¿Okay? En nuestra cultura, cuando no estamos trabajando, haciendo algo, estamos acostumbrados a estar entretenidos de alguna manera. O prendo el radio, o pongo la televisión, o hablo con alguien, me llamo por teléfono. De alguna manera parece que ya no sabemos cómo estar en silencio, cómo relajarnos, cómo meditar. ¿Verdad? Entonces, este es parte del problema. Aquí hay algunas preguntas interesantes para reflexionar cada uno de nosotros en la casa. ¿Cuál es el punto, cuál es el objetivo, cuál es la razón de orar si Dios ya conoce lo que necesitas? En Mateo 6, del 31 al 33, vamos a leerlo rapidito. Dice, así que no se preocupen diciendo, esto es con respecto a todos los afanes de la vida, del día a día, del trabajo, de todas esas cosas. Dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Gloria a Dios.
Entonces, tengamos cuidado de no pensar de que mientras más espiritual me vuelvo y mientras más oro y todas esas cosas, más platica me va a dar Dios. Y mejor va a estar mi situación económica. Eso no es lo que está diciendo esto aquí. ¿Ok? Lo que está diciendo es, busca primero el reino de Dios y todo lo demás, tus necesidades, serán cubiertas. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Si tenemos que buscarlo, pues ¿cómo lo busco? A ver. ¿Dónde está? ¿Está por allá por la 21 Internet? ¿O? ¿Dónde está el reino de Dios? Porque aquí está afirmando la escritura que está en alguna parte. Y está diciendo que vayamos y lo busquemos. Pero también está diciendo que busquemos hacer lo concerniente al reino de Dios. Ajá. El reino de Dios somos nosotros en la iglesia, su reino, Él es el rey, pero buscamos hacer lo que concierne a ese reino, primero que nada. Buscar lo que le concierne al reino de Dios. Exacto. Y para eso tenemos nosotros que ser parte consciente del reino de Dios. Exacto. Primeramente, ¿verdad? Tenemos que estar parte del reino de Dios y buscarlo. O sea, buscar hacer lo que le concierne, la voluntad de Dios de ese reino. Hacer lo primero, eso es lo primero para mí, el reino de Dios. Sí, dice, hay una frase que está como un poco, no sé si de moda o qué, que me parece buena, por cierto, que dice, o sea, que nos invita a los cristianos a que seamos, a ver cómo se dice, porque me la aprendí en inglés, se llama kingdom minded, o sea, que nuestra actitud sea siempre pensando En el reino de Dios. en que lo que estamos viendo, analizando, pensando, lo que sea, es parte del reino de Dios. Exacto. Porque ya nosotros, a ver, aquí es donde viene el chance, estamos también esperando el reino de Dios, ¿verdad? En el Sermón del Monte el Señor nos manda a, ¿cómo oramos? Maestro, ¿cómo oramos? Oran porque venga el reino de Dios, venga tu reino. Entonces, ¿cómo es? O está aquí, o oramos para que venga. Hay una aparente contradicción, ¿verdad? No, pero no la hay verdaderamente. El reino de Dios, Jesús lo ha inaugurado, vamos a decirlo así. Ajá. Como cuando se abre una tienda, abrieron las puertas, ¿verdad? Solo que este periodo de tiempo todavía permanece bajo el dominio de Satanás, por la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaban esperando los judíos? Cuando vino Jesús, ellos creían que iba a restablecer el reino de Dios al estilo del rey David. Y por eso nunca entendieron que él lo que venía era hacer el sacrificio en la cruz. ¿Cómo que te vas a morir si estamos esperando el reino? Se los estoy trayendo. Entonces, ¿cómo nos acercamos al reino de Dios? Como muy bien decía el pastor, todo lo que pensemos es buscando cómo está el reino de Dios en nuestra vida, y eso incluye mi oración. Exacto. ¿Verdad? Porque en la medida en que yo le dé apertura al reino de Dios en mi cabeza, mitiga el efecto del pecado en mi cabeza. Decía Pablo que cambiemos y renovemos la actitud de nuestra mente. Eso no es solamente meternos un lavado de cerebro y olvidarnos de un montón de cosas y memorizarnos la Biblia, no. Es vivir el reino de Dios en todo lo que decido, incluyendo entonces en la oración. Entonces, ¿cuál es el punto de orar si Dios ya conoce lo que necesitas? Su intención es crear dependencia de nosotros en Él. Que lo busquemos para todo, aunque sea algo que creemos que lo podemos hacer por nuestros propios medios. Sí o no, cuando es algo rutinario, lo hacemos sin pensar en Dios. Claro que sí. Y lo hacemos porque sabemos cómo hacerlo. Porque es algo en lo que nos sentimos autosuficientes. Entonces nos olvidamos de que Dios de hecho todavía está en control. Entonces, esta condición realmente lo que nos lleva es
a mostrarnos a nosotros mismos, si es que estamos prestando atención, cuán quebrados estamos. De que todo el tiempo lo que hago es pensar en yo, en yo, en yo, en yo, en yo. Porque no se trata de mí, se trata de Él y lo que Él está haciendo en mí. No cuánto puedo orar yo para que Él me dé. Por eso tenemos que orar. Me pregunto si orar realmente marca alguna diferencia. No me contesten, pero yo alguna vez me he capturado pensando en esto o dándome cuenta. Le dije a la hermana tal que iba a orar por su condición y no oré. Entonces fue una promesa vacía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no la hice? Porque realmente en mi inconsciente no estoy seguro de que o Dios la va a responder o de que mi oración va a funcionar. O de que como si fuera yo el que estoy cambiando las cosas. ¿Ah? Eso es lo que sucede en el corazón humano. Entonces estamos buscando la oración por el motivo equivocado. Veamos que tengo aquí Marcos 9:24. Y nos vamos acercando al final. No, yo perdí el hilo del tiempo. Esta es la historia del oficial que vino a Jesús pidiéndole que sanara a su hijo. Y entonces le contesta en el 24, dice, sí creo, exclamó inmediato el padre del muchacho, pero ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba muchamente, reprendió al espíritu maligno. Entonces le sacó al espíritu maligno al hijo del Señor, del oficial, que vino a pedirle a Jesús, como si nosotros hoy en día oráramos, ¿verdad?, por la sanación de un hijo, por ejemplo. Digamos que un escenario similar. Pero a mí me parece tan interesante la sinceridad del hombre que le dijo, yo creo en ti, yo he visto lo que haces, yo creo que lo puedes hacer, pero no estoy seguro de que lo vayas a hacer. Entonces, yo creo que lo puedes hacer, pero dudo. Y perdóname mi incredulidad. Al mismo tiempo, entonces, estamos viendo, por un lado el hombre tenía fe y por el otro tenía incredulidad. Eso es una condición humana, dudamos. Entonces, esto por lo menos a mí me da, no soy el único que ha pensado, ¿será que Dios me está oyendo? ¿No? Ayúdame con mi poca fe también, y eso fue una oración. Correcto, ¿sí? 100% fue una oración, ¿sí? Y lo que yo leo entre líneas ahí que es una oración con arrepentimiento, con conciencia de dónde está Él. Yo sé dónde estoy, pero hasta aquí puedo llegar. Por favor, usa esto y ayúdame. Y es profundo, porque al mismo tiempo estamos viendo la pizca de fe que había en esa persona, pero al mismo tiempo confesando su condición y pidiéndole a Dios que nos sane de su incredulidad. Entonces, me pregunto si orar realmente marca alguna diferencia. Claro que sí. Hasta dónde funciona la oración y hasta dónde es mi esfuerzo. Esto un poquito ya habíamos conversado de todo esto, porque en la medida en que nos concentramos en hacer oraciones, no sé si puse también estaba pensando en el sermón del monte en capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Cuando el Señor narra lo que conocemos como la oración del Señor, como Padre Nuestro. Pienso yo mal etiquetada de esa manera, porque ahí Jesús no ora, y Jesús le dice a los demás cómo orar.
instrucciones, ¿verdad? Justo antes de lo que conocemos como el inicio de la oración, de Padre Nuestro, justo antes, Él pone en contexto qué es lo que les va a decir. Y les dice, oren de esta manera, pero y les explica por qué, ¿verdad? Y al final, después de lo que conocemos como el Padre Nuestro, seguidamente el versículo inmediatamente después dice, cuidado con las repeticiones vanas. Por lo cual sabemos, por lo que el mismo Señor dice en esa oración, en ese texto, que su intención realmente no fue que repitiéramos estas oraciones como una oración, aunque no está mal que lo hagamos, no es pecado ni mucho menos, pero lo que nos estaba enseñando a orar, ¿verdad? A orar los diferentes, a relacionarnos con el Padre en cada uno de esos componentes. Venga a nosotros tu reino. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Aquí eso hay que definirlo, no es el mundo entero, son los creyentes. Que venga, entonces vino o no ha venido, entonces ¿qué significa tu reino? Todas esas cosas es lo que Jesús quería enseñar. Entonces cuando yo me pregunto hasta dónde es mi esfuerzo en la oración para que Dios responda a oraciones, pienso en las repeticiones vanas. Porque cuántas veces tengo que pedir y convertirme en un necio, ¿verdad? Pensando que la repetición de lo que yo le pido a Dios es lo que va a generar que Dios responda. Ahí sé que me estoy metiendo ¿verdad? en aguas profundas, porque la Biblia también nos enseña a que vengamos a Él frecuentemente con nuestras peticiones, a que repitamos y no hay problema con repetir. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el riesgo en lo que yo estoy diciendo? Está entre repetir para convencer a Dios de lo que le estoy pidiendo y que así me conceda lo que estoy pidiendo, o venir con un corazón angustiado y necesitado en relación con Él, compartiéndole mi necesidad para dejarlo en sus manos y que sea su voluntad la suya. Tremenda diferencia, ¿verdad? Lo que está diciendo, y muchas veces lo que yo veo es que es la intención, ¿viste? Lo que Jesucristo explica de la oración, dice, oye, el que ora en público allá y está repitiendo y eso, pero dice, la intención es para que lo vean, para que vean que está así, la repetición ahí es también la intención, como tú dices, para tratar de convencer a Dios, por eso es que son vanos. A torcerle la mano de Ajá, exacto, pero en el capítulo 18 de Lucas, todo lo contrario, dice, oye, y da un ejemplo, dice, hay una viuda en el pueblo, o este juez, y no lo deja tranquilo, y el juez le hace, y dice, su padre no le va a hacer, sean insistentes en la oración. Y fíjate que el principio de ese capítulo dice que él está diciendo, el versículo dice, y él dijo esta parábola con la intención de que no se desanimen al orar. Pero mostrando precisamente lo que usted decía, el corazón. El corazón. Porque, ¿cuál es la diferencia? El Señor no estaba igualando a ese juez con Dios, lo estaba contrastando. Lo estaba contrastando. Entonces, ahí es donde aprendemos precisamente que lo que importa es no la repetición de la repetidera, sino dónde está mi contacto con Dios para compartir con él mi angustia. Esa es la diferencia. Entonces, voy a concluir la idea con esto para meditar. Como el Alfredo me pidió que compartiera, pues es lo que trataba de hacer, compartir mi corazón de lo que estaba conmigo en estos días, ¿verdad? Y es esto, si Dios es soberano, sabemos que lo es. ¿Qué significa soberano? Que Él hace lo que quiera, ¿verdad? Sin embargo, sabemos cómo actúa porque conocemos las otras características de Dios, que es justo, que es amoroso, que no cambia, que no dice mentiras. Entonces, por eso sabemos que su soberanía, sus decisiones, van siempre a ser mejor que las que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, si Él es soberano, entonces Él está en control de los detalles de mi vida. O si no, o sí, o es no. No es por la mitad. Si Él es amor,
entonces estará utilizando mis circunstancias para mi bien. Dice la palabra, para el bien de los que lo aman, no el bien de cualquiera. 8:28. No más. Entonces, es una buena pregunta, ¿cómo estoy llamando a Dios? Para saber que voy a utilizar todas las cosas verdaderamente para mi bien. Si su sabiduría es eterna, entonces no hará todo lo que yo quiero, porque yo no sé lo que verdaderamente necesito. ¿Verdad? Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque Él conoce nuestro corazón y se lo muestra al Padre en nuestra intención. Y rellena el espacio vacío entre lo que nosotros vemos y lo que Dios ve. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, hermano. Y en una de las oraciones Jesús también dijo que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino se haga tu voluntad. Tu voluntad. Lo último que le dijo el Padre antes de experimentar la única separación espiritual entre el Hijo y el Padre en la cruz, cuando le dijo, ¿por qué me has abandonado? Justo antes de eso le había pedido, si es posible que me quites este momento de encima, quítamelo, porque no quiero, porque estoy sufriendo y sé que voy a sufrir más, pero que se haga tu voluntad. Amén. Entonces, si Él es paciente, ¿qué lo es? El que no crea que Dios ha sido paciente con usted, entonces revise su condición. Tomará tiempo para llevar a cabo todo esto en mi vida. Entonces, ahí cierro con lo que una de las cosas que yo he aprendido en los últimos año y medio más o menos, es una cosa a decir es, el tiempo de Dios es perfecto. Tú sabes, hablamos cristiano. Tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto, no te preocupes, sí, lo estoy esperando. No, es que Dios no se equivoca. Y decimos todas estas cosas, pero siéntese a esperar un año, o 10, una decisión, y mientras tanto, comulgue con Dios. Y después hablamos. ¿Verdad? Porque nos es difícil porque queremos las cosas rápido. Por cierto, nuestra sociedad nos acostumbra cada día más a eso, a tener la respuesta y la satisfacción cada vez más rápido. Por eso cada día hay drogas más potentes, por eso el consumismo es como es porque queremos una satisfacción inmediata. No queremos esperar, alargar el recibir la satisfacción, porque estamos adictos a la dopamina. Por eso, ¿qué empeora de todo eso? Los teléfonos celulares, los textos. Uno manda un email, un texto, un WhatsApp, lo que sea, y espera respuesta inmediata. Se ha hecho una expectativa, ¿sí o no? Así venimos a Dios, porque así está condicionada nuestra alma. Entonces tenemos que lo contrario de construir, tenemos que separar, tenemos que desarmar, gracias, todos esos hábitos, porque así estamos viniendo a Dios. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, y Él llega hasta donde estamos nosotros. Amén. En cualquier circunstancia. Gloria a Dios. Bueno, hermano, muchas gracias por haberme recibido en su casa, es un placer para mí. Espero que nos veamos pronto. Amado Padre, gloria y honra sea tu santo nombre, Señor. Señor, bendecido seas tú en tu trono de gloria, Señor. Gracias, Señor, por este día, por todo lo que tú has permitido aquí juntos, Señor, de escuchar de tu palabra, de poder compartir conversaciones con los hermanos, Señor, de pensar, Señor, en las cosas de tu reino, empezar en ti, Señor, en la necesidad que tenemos de ti, Señor. Gracias por el hermano que nos trae la palabra, por Carlos. Señor, bendícelo, Señor. Bendícelo en todo. Y estas oraciones, Señor, que él ha estado haciendo, Señor. Padre, son ofrendas a ti, Señor. Son ofrendas a ti. Y gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, lo he visto, Señor, en esto que nos ha predicado, Señor, que nos ha dicho, Señor, que ha crecido, Señor, hacia ti, Señor.
que ha puesto, Señor, en su corazón, en su alma, Señor, a ti primero, Señor, a tu voluntad, Señor. Y reconociendo, Señor, pues, quiénes somos, Señor. No tenemos simplemente que reconocer ante ti, Señor, que somos tu creación y ahora somos redimidos, Señor. Gracias por eso, Señor. Eso es la bendición que todos necesitamos, Señor. Con eso tenemos todo. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Al salir de este edificio, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, si tú no llegaras esta noche, pues levántanos en tu presencia, Señor, en tu amor, para continuar la jornada, Señor, que tenemos de frente, Señor. Gracias, Padre. Que a ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Te pedimos todo esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que concluimos.